comentábamos que los archivos digitales de entrada tienen un modo de color, y puede ser de tipo RGB, que es la mayoría de las imágenes con las que tratamos, ¿no? Las cámaras digitales producen imágenes en modo RGB, el cual puede ser mayoritariamente de 24 bits, sabemos que ese es el estándar actual, aunque nosotros también podemos trabajar y generar imágenes de 48 bits. Por otro lado, tenemos las imágenes en escala de grises o grayscale, y esas imágenes son de 8 bits, que también las podemos encontrar de 16 bits. Y por otro lado, vimos las imágenes en modo CMYK, y ese modo comentamos que estaba destinado al uso fundamentalmente editorial, para producir lo que se conoce coloquialmente como selección a color, ¿no? Son las imágenes que se utilizan en el ámbito de la imprenta, ¿no? Estas imágenes de CMYK son imágenes de 32 bits porque ocupan 4 canales de color, ¿no? Acuérdense que el CMYK corresponde al cian, magenta, amarillo y negro. Esos 4 canales de 8 bits cada uno, pues nos dan los famosos estos 32 bits. Bueno, una vez que vimos tanto el modo como la profundidad de color de nuestros archivos digitales, empezamos a ver otro aspecto que caracteriza a estos, que es el asunto del formato. Ese formato es la terminación que tienen estos archivos, ¿no? Vimos que el formato JPG era este formato, que su principal característica es que comprime la imagen, pero este proceso de compresión la hace con pérdida, lo que supone un riesgo en la calidad de los archivos. Entonces, comentamos también, ¿no?, que sobre todo este riesgo es mucho más importante cuando trabajamos con una imagen y la estamos continuamente guardando en este formato, ¿no? Cuando esa misma imagen la estamos trabajando y guardando, cuando nosotros decimos guardando, lo que estamos haciendo es reescribiendo la imagen. Cada que le decimos guardar, no es que únicamente se reescriban los últimos tareas que le hicimos a la imagen, sino se reescribe completamente, y en ese proceso de reescritura es en donde la imagen se empieza a degradar. Entonces, bueno, dichas esas consideraciones con el formato JPG, comentamos también que existía el formato TIFF, que era un formato sin pérdida y por lo tanto era muy apreciado en el medio de la imagen digital. Comentamos también el asunto del formato RAW, que es un formato que nos ofrece la imagen directamente del sensor, aparentemente sin procesar. Que el problema que teníamos con este formato era que pues todas las compañías tenían su propio formato RAW y no había hasta el momento una estandarización al respecto, y que para poderlas procesar las imágenes en formato RAW necesitábamos pues por lo menos el software que nos proporciona el fabricante de la cámara, aunque las versiones actuales de Adobe Photoshop y de algunos otros procesadores tienen manera de procesar las imágenes RAW. Incluso hay editores de imágenes casi destinados nada más a procesar imágenes RAW. Incluso hay algunas versiones gratuitas. Pero bueno, hay que tenerlo eso en cuenta, ¿no? Entonces, yo comenté que no era la mejor opción tener una colección o un archivo de imágenes únicamente en formato RAW. Sin embargo, sí es conveniente tenerlas pues como imágenes máster, ¿no? Vamos a introdujimos ya ese concepto, ¿no? Finalmente comentamos que había que tener cuidado con los formatos nativos de los propios programas, porque nos ofrecen serios problemas de compatibilidad en el corto plazo incluso, ¿no? Ni siquiera es un problema a largo plazo, como en el caso, por ejemplo, de la terminación
PSD, que es el formato nativo del Adobe Photoshop. Comentamos también que no son los únicos formatos de imagen, hay muchos. Cuando nosotros tenemos oportunidad de guardar una imagen en un procesador de imágenes, vamos a ver que hay como 20 formatos de imagen, ¿no? pero en la práctica estos son los imágenes estos son los formatos que nos conviene utilizar. Un poco mi política educacional o didáctica consiste en no ser exhaustiva en esos aspectos, ¿no? Si yo les despliego la lista de los 20 formatos que hay de imágenes, realmente no lo van a, o sea, vamos a generar confusión, no vamos a saber cuál es cuál, para qué sirve uno, por qué fue creado uno, o por qué sigue existiendo alguno, ¿no? en esa lista exhaustiva. Entonces, yo creo que lo importante es saber lo que utilizamos en la vida real, y si nosotros sabemos perfectamente lo que es un formato y en un momento dado nos toca lidiar con alguno que no conozcamos, es mucho más fácil saber investigar cuál es la particularidad que nos presenta ese formato. Bueno, una vez hecha esta pequeña recapitulación de lo que vimos en la sesión pasada, vamos a continuar viendo estos parámetros y especificaciones que tienen las imágenes digitales, ¿no? Ya vimos esta parte como que la estructura del color, vimos de los formatos que los especifica, pero vamos a ver ahora el tema de la resolución, el tamaño y las dimensiones. De entrada, pues vemos que son tres términos que en un momento dado podríamos pensar que aluden a lo mismo, y en cierta medida sí, pero cada uno se refiere a cosas distintas. Es de ahí que se genera la confusión con todo este tema, ¿no? Diríamos que comúnmente se utiliza el valor de la resolución, cuando hablamos de resolución, para determinar la calidad de una imagen, entendiendo por calidad la nitidez de una imagen en este enunciado, ¿no? Entonces, y a partir de esto es que hablamos de alta y baja resolución. Incluso pensando en que baja resolución como un sinónimo de baja calidad muchas veces, ¿no? Es una imagen en baja resolución, es una imagen en alta resolución, como que una es buena y otra es mala, ¿no? Y asociamos genéricamente estos valores, ¿no? Sabemos que una imagen a 300 dpi o ppi es una imagen de alta resolución, y una imagen de 72 dpi es una imagen de baja resolución. Si bien estos valores hasta cierto punto tienen algo de verdad, como lo vamos a ver más adelante, no es necesariamente cierto en todos los casos, y es a partir de ahí que se generan todas estas confusiones con respecto a la calidad y a la resolución y al tamaño y a las dimensiones que tenemos con respecto a las imágenes. Entonces esto no es necesariamente cierto si no tomamos en cuenta tanto las dimensiones como el tamaño de la imagen. Entonces vamos a ir tratando de desmenuzar esta información. Bueno, ¿qué son las dimensiones? Cuando hablamos de dimensiones en imagen digital, se refieren a la cantidad de píxeles que contiene una imagen. Estas dimensiones se expresan mediante dos valores: el ancho por el alto, y la unidad de las dimensiones son píxeles. En este ámbito se abrevian así, ¿no? Px, y se expresan de esta manera. Vemos en muchas ocasiones este tipo de especificaciones. A estas dimensiones
a su vez corresponde un peso expresado en megabytes. Es decir, si nosotros tenemos una imagen de 800 por 600 píxeles, necesariamente le va a corresponder tenemos que utilizar aquí la palabra peso, a la que estamos más o menos asociados. Porque si yo les digo un tamaño, pues vamos a generar confusión, ¿no? Porque el tamaño vamos a ver que es otra cosa. Sino este peso, ¿no? Vamos a decir este tamaño digital, ¿no? Que no es otra cosa que cuántos bits tiene. Bueno, entonces, por ejemplo, una imagen de 800 por 600 píxeles va a pesar 1.37 megabytes, así como una imagen de 3300 por 2550 píxeles va a pesar 24 megabytes. Entonces, cuando nosotros vemos las dimensiones de una imagen, sabemos inequívocamente, o podemos saber inequívocamente eso, cuánto pesa en bits, ¿no? Que bueno, en los tiempos en los que estamos, en megabytes, ¿no? Entonces, esto es lo que se refiere al asunto de las dimensiones. El tamaño es bastante claro, porque se refiere al tamaño físico de la imagen. Con físico me refiero a que está expresado en alguna unidad de medida, dígase pulgadas, centímetros, milímetros. Entonces, este parámetro nos puede resultar bastante familiar, ¿no? Pues, probablemente sea con el parámetro que con más naturalidad podamos lidiar. Y por otro lado tenemos el famoso asunto de la resolución. Ok, la resolución de una imagen es la densidad o la cantidad de píxeles que tenemos en una unidad de medida. ¿Ok? Esa es únicamente una proporción matemática que nos indica cómo agrupar los píxeles que componen una imagen. Este valor de distribución de píxeles lo podemos cambiar de acuerdo a nuestras necesidades. Por ejemplo, para imprimir una imagen utilizando un programa de edición de imágenes. Al reagrupar los píxeles no alteramos su cantidad, únicamente designamos cuántos píxeles deseamos en una determinada unidad de medida. Y es por eso que la resolución se expresa de la siguiente manera, en puntos por pulgada. Les pongo entre paréntesis lineal para que sepamos cuando hablamos de píxeles a qué nos estamos refiriendo. Es decir, nosotros lo que hacemos, o lo que nos está diciendo la resolución, es en una determinada imagen digital que sabemos que está compuesta de una cuadrícula o de una matriz, nosotros lo que hacemos al asignar la resolución o al ver la resolución de la imagen, sabemos en una pulgada cuántos píxeles va a haber de los que tenemos ya dados. Si nuestra imagen es de 800 por 600 píxeles, como vimos en la imagen anterior, si nosotros tenemos una imagen que es de 800 por 600 píxeles y nosotros la tenemos ubicada a una resolución de 300 dpi, quiere decir que en estos 800 píxeles la primera pulgada va a ocupar los primeros 300, la segunda pulgada los siguientes 300 y ahí van ya 600, nos quedan 200 y piquito de píxeles. Entonces, si esta imagen nosotros la ubicáramos a 300 dpi, pues es una imagen que va a tener unas dimensiones de 2 pulgadas y media.
aproximadamente, ¿no? Porque nosotros estamos diciéndole que vamos a ocupar 300 por cada pulgada. Aquí es en donde adquiere mucha relevancia lo que yo les comenté, que los píxeles no tienen tamaño, porque son absolutamente dinámicos y plásticos. Porque si yo le digo que la vamos a hacer a 72 dpi, pues entonces ya la imagen se convierte en algo mucho más grande, ¿no? De entrada, pues 10 pulgadas, ¿no? Si tenemos 72 en cada pulgada, pues nos caben 10 en los 800. Y entonces los píxeles, pues ahí se hacen automáticamente, pues se distribuyen, ¿no? O sea, 72 en una pulgada contra 300 en una pulgada. Se hacen más grandes, ¿no? En 300, pues se hacen más chiquitos. Entonces, no se preocupen mucho. Ahorita vamos a hacer vamos a verlo como casi en la práctica, ver cómo funcionan estos valores, ¿no? Entonces tenemos que este valor de la resolución va ligado directamente al tamaño físico de la imagen. Tomemos en cuenta que ya sea los DPI o los PPI, sabemos que es lo mismo, aluden a una unidad de medida, que son las pulgadas. Y aquí sí, realmente tenemos que acostumbrarnos a trabajar con el valor en pulgadas, porque los famosos DPIs que nos solicitan, siempre el valor al que se refiere esa resolución está en puntos por pulgada, ¿no? Entonces aquí sí tenemos desgraciadamente que acoplarnos a esta unidad de medida inglesa, ¿no? Bueno, si nosotros cambiamos el valor de la resolución, va a cambiar proporcionalmente el tamaño de la imagen, ya que únicamente estamos agrupando esa misma cantidad de píxeles de diferente forma. Pero las dimensiones de la imagen, es decir, su cantidad de píxeles, no cambian. Esto es muy importante. La cantidad de píxeles que tenemos de la imagen, eso es lo que hay, eso es lo que tenemos. Nosotros la podemos hacer más o menos, con menos dimensiones, o con más o menos tamaño, pero sin alterar esa cantidad de píxeles que tenemos. Tenemos que las dimensiones en píxeles de una imagen no se deberían de incrementar. O sea, lo pongo en cursivas, porque se pueden incrementar, pero no se deberían incrementar mediante programas de edición, ya que únicamente lo que haría nuestro programa de edición sería inventar píxeles. Es decir, no podemos hacer crecer una imagen de manera artificial. Es de ahí que toma importancia lo que les digo, que una imagen, de acuerdo a sus dimensiones, es lo que tenemos. No podemos hacerla más grande de lo que es. Sí podemos, pero no deberíamos hacerlo, porque no va con esto a propiciarse una mayor calidad. Incluso vamos a tener imágenes de mucha menor calidad. Este proceso de hacer crecer una imagen artificialmente se llama interpolación, y lo vamos a ver a profundidad más adelante. Antes de continuar, déjenme enseñar, déjenme hacer una pequeña pues bueno, demostración de lo que estamos hablando, ¿no? Ay, quitaste mi USB, ¿verdad? Perdón. Por eso no encontraba yo. Voy a abrir una imagen en Photoshop para que podamos ver este asunto de la que sean estas. Bueno.
Bueno, abrí una imagen así simpaticona de esas imágenes que se utilizan como referencia para calibrar pues, dispositivos, ¿no? Monitores, escáneres y todo esto, ¿no? Bueno, pero finalmente es una imagen digital. Incluso aquí vamos a ver que es una imagen JPG, que está en modo RGB de 8 bits. ¿No? Sabemos que esos 8 bits corresponden a cada canal y entonces por eso son una imagen de 24 bits. ¿Ok? Bueno, esta imagen vamos a ver de qué tamaño es. Entonces vamos a recurrir a un menú que yo creo que es muy importante que se familiaricen con él. Eso es algo que es muy útil para ustedes. El famoso menú que se llama tamaño de imagen. ¿Ok? Bueno, aquí está exactamente de lo que estamos hablando. ¿Ok? Esta imagen, tenemos aquí, tiene dimensiones en píxeles de 5.36 megas, el peso del que hablábamos, aquí nos lo dice con mucha claridad, y aquí está los valores de cuánto por cuánto es la cuadrícula, ¿no? 1600 por 1172 píxeles. Esta imagen, estas son sus dimensiones y esto es lo que tenemos de píxeles. Ahora, el tamaño del documento, aquí nos agrega la palabra documento, no sé si pueda generar algún tipo de confusión o aclarar un poco la cuestión. El chiste es que el tamaño del documento, vemos que aquí ya tenemos unidades de medida, ya tenemos centímetros y tenemos la famosa resolución en píxeles por pulgada. ¿Ok? Así tal cual nosotros tenemos la imagen a una resolución de 72 dpi, tenemos un documento de 56 por 41 centímetros. Pero si nosotros aquí le ponemos 300 dpi, la imagen es de 13 por 9 centímetros y esto pareció inalterado. Entonces, esta es una primera manera de entender cómo el asunto o el parámetro de la resolución es relativo, no es un término absoluto. Únicamente se refiere a cómo están agrupados los píxeles en un determinado momento en la imagen. Si nosotros aquí le ponemos 200, cambia el tamaño del documento o el tamaño de la imagen, se convierte en una imagen de 20 por 14 centímetros. Lo único que yo estaría diciéndole es reagrupa los píxeles de diferente manera. Quiero que cada 200 sean una pulgada, o quiero que cada 300 sean una pulgada, o quiero que cada 72 sea una pulgada. El valor puede ser que nosotros necesitemos. No tienen que ser cerrados, ni tienen que ser 100, 200, 300, porque hay 72 y hay 96. El valor que se adapte. Vamos a ir viendo poco a poco por qué esos valores, ¿no? ¿Por qué los famosos 72 y por qué los 300? Pero lo que yo quiero que quede más o menos claro desde ahorita, sobre todo esto se va a aclarar mucho cuando nos metamos con el escáner, porque con el escáner nosotros realmente vamos a fijar la resolución de muestreo. Nosotros vamos a decidir a qué resolución queremos hacer el muestreo de la imagen, la captura. Lo que no sucede con las cámaras. Las cámaras nosotros eso, pues podemos, es decir, podemos elegir los valores del tamaño de imagen que tienen, pero más, o sea, es decir, más de lo que nos ofrece no podemos hacerlo, ¿no? Sí, compañero. Para impresión, ese tamaño de documento, ¿vienen ya los valores comerciales o pues bueno, comerciales o...? Sí, o sea, los famosos 300 dpi
son los que se asocian con el tamaño de impresión. Por eso es que existe, y por eso les decía yo que es hasta cierto punto válido considerar los 300 dpi, pero 300 dpi considerando el tamaño del documento. Es decir, sí es válido pensar que los 300 dpi son el valor útil para obtener una impresión de calidad. En este caso, esa imagen que tenemos ahí nosotros desplegada, si nosotros la queremos imprimir de buena calidad, vamos a obtener una impresión de 13 por 9 centímetros. 9.9210. 13 por 10. Una regla, ¿no? Una regla. Bueno, 13 por 10 pues es con casi un cuarto de carta, ¿no? Es prácticamente un cuarto de carta, de una hoja carta. Probablemente algo así. ¿Esta es media carta? ¿Cuál es? Ah, perfecto. Ahí está. Esta imagen, si nosotros la queremos imprimir de la mejor calidad posible, no importa en qué método lo imprimamos. O sea, es decir, los 300 dpi funcionan tanto para la impresión inkjet, la impresión láser, la impresión en imprenta. Si nosotros queremos entregar para un libro, los 300 dpi en ese sentido son válidos. Lo que nosotros vamos a obtener es una imagen de este tamaño. Ya más grande empieza a pixelearse. Empezamos a perder pues los valores de la imagen, ¿no? Vemos que es una imagen que tiene muchísimo detalle. Entonces es de ahí que el asunto de la baja resolución y la alta resolución pues es muy relativa. Desde mi punto de vista no existe tal. O sea, baja resolución con respecto a qué o alta resolución con respecto a qué. Porque esta imagen podría ser calificada como una imagen de baja resolución, porque es una imagen chiquita. O sea, vimos cuánto pesaba. ¿Se acuerdan cuánto pesaba? 5 y pico, ¿no? 5 megas. Es una imagen chiquita, no es una imagen muy pesada. ¿Ok? Pero eso no significa que no sea una imagen de alta calidad. Si ustedes se fijan en los detalles, sobre todo aquí pues en los rostros y todo esto, es una imagen que no tiene problemas de calidad. Entonces no tiene nada que ver la alta o la baja resolución o los 72 dpi o los 300 dpi con la calidad del archivo. Lo que sí es que si tenemos una imagen de 72 dpi, pues probablemente si lo queremos imprimir va a salir chiquito. Ya como nosotros ahorita lo acabamos de corroborar aquí. Ahora, ¿qué sucede si yo la imprimo así? Si yo la imprimo a 72 dpi, pues vamos a tener una imagen de 56 centímetros por 41, pero casi les puedo asegurar que vamos a poder contar los píxeles, porque en una pulgada vamos a tener 72 nada más. O sea, una pulgada son 2.54 centímetros, ¿no? 2 centímetros y medio. Tenemos una. Vamos a asumir que esto es una pulgada, ¿no? Entonces esto lo dividimos en 72. No sé, digo, no los voy a contar, pero créanme que no son muchos. Si tenemos una imagen de 56 centímetros, pues en una pulgada va a haber 72 puntitos.
pues vamos a ver, se van a ver. Entonces es una imagen que va a ser de calidad bastante chata, ¿no? Y nos van a decir, es donde surge, por ejemplo, el famoso término de que está pixeleada, ¿no? Pero si nosotros tenemos una imagen que en una pulgada va a haber 300 puntitos, el ojo no va a ver la diferencia entre los puntitos, entre los cuadritos, entre los píxeles, no la va a ver. Lo vamos a ver como como algo fluido, no vamos a ver las diferencias. A ver, ¿alguien más? ¿Dónde fijamos? ¿Nosotros fijamos el tamaño de la imagen con nuestra cámara? Sí, nuestra cámara tiene... ¿O al escanear algo? Sí. Nosotros con nuestras cámaras tenemos la posibilidad de fijar el tamaño de la imagen. La cosa es que tiene un límite. Eso lo vamos a ver hoy. ¿Alguien más, perdón? 300 dpi es lo máximo recomendado en cuanto a resolución, o incluso puede ser 400, 500. Para imprimir con 300 dpi tenemos, siempre y cuando pues esos 300 dpi satisfagan nuestras necesidades de tamaño. Si esta imagen la vamos a imprimir y los 10 por 13 centímetros no son suficientes, entonces está bien. Pero si nosotros necesitamos imprimirla en tamaño carta, problemas. No podemos hacer así, en términos, no podemos hacer nada. No la podemos imprimir en tamaño carta. Sí podemos, pero pierde toda la calidad. Si ya será más chica, le puedo poner 400 dpi. Sí, exactamente. Si tú la quieres hacer más chica, si tú la quieres imprimir en lugar de a 13 centímetros, realmente tú la quieres imprimir a 6 centímetros, perdón, va a quedar una imagen de 6 por 4 centímetros. Tú dices, no, pero es que yo la voy a imprimir chiquita. Está perfecto. Se va a imprimir a una resolución de 677.333. Esto no va a hacer que se vea más bonita. Más aglomerada. No, ni siquiera vamos a ver la diferencia, porque los medios de impresión tienen sus limitaciones. Esa ya es otra cosa. O sea, pero visualmente no la vamos a ver más bonita. Si la imprimimos a esa resolución chiquita o la imprimimos a los 300 dpi a 10 centímetros, lo vamos a ver con la misma alta calidad. Pero sí, realmente, si nosotros tenemos sobrada la imagen y este valor se nos va para arriba, no hay ningún problema, mejor. Pero aquí probablemente lo que nos preocupe sea el caso contrario, ¿no? Dice, oye, pero es que la editorial hizo tamaño carta. Pues lo siento. O no la digitalizaron adecuadamente, o a la hora que lo tomaron con la cámara digital estaba fijado en un tamaño muy chiquito, o lo que sea, pero no la podemos hacer grande. O sea, no la podemos interpolar. Bueno, sí la podemos, pero no debemos, porque no vamos a ganar nada. Sí, compañero. Pero si por ejemplo queremos imprimir esa imagen a tamaño carta para una exposición, ¿qué? ¿Cómo entonces le podemos hacer para que no se modifique la calidad de imagen? No lo podemos hacer. Esa es la bronca con el tamaño de las imágenes. Por eso les decía, las dimensiones es lo que hay, es lo que tenemos de píxeles. No podemos agregarle píxeles. Lo que podemos hacer es manejarlos, pero hasta tenemos límites, ¿no? En el caso de la impresión, tenemos el límite de los 300 dpi. No podríamos, compañero. O sea, la exhibe chiquita. Pero no se puede siempre y cuando ya la hayamos tomado. Claro. Porque si, por ejemplo, el compañero dice, voy a tomar una fotografía tamaño carta, entonces yo le aumento los píxeles. Exactamente. Ahorita vamos a ver que entonces este valor tiene que ver directamente con el uso que nosotros vayamos a tener de las imágenes. Sí, estamos aquí ante hechos consumados.
ya nos mandaron la imagen y esta quiere que hagamos una impresión para exposición. Entonces, pues sí, no hay problema, nada más que va a estar chiquita. No, pero ¿cómo? Pero es que mi foto tiene que ir de 100 por 20 pulgadas. Sí, pero pues no, o sea, bueno, mándame otra, ¿no? O sea, no sé cómo la obtuviste, o no sé cómo la generaste, que esa imagen, yo no puedo imprimirte la más grande. No debo imprimirte la más grande porque va en demérito de la calidad del resto de la exposición. Asumiendo el ejemplo que me puso el compañero. Entonces, eso es algo que pues ya estamos ya estableciendo, ¿no? Esas dimensiones en píxeles, estos valores, es lo que hay, es lo que tenemos. Supongamos que se tiene una fotografía ya impresa, que en un archivo o algo así. Y yo lo quiero sacar a mayor pixelaje, por ejemplo, por decir. Entonces estoy mejorando la calidad de esa fotografía. Pero ya impresa en un libro o impresa en un archivo o en un libro o lo que sea. Ya tengo la fotografía de blanco y negro por ahí. Entonces agarro mi cámara, le meto más píxeles y entonces ¿voy a mejorar esa fotografía o no la voy a mejorar? Fíjate que eso no es la primera vez que me lo preguntan. Eso es un problema interesante, ¿no? O sea, es decir, tenemos una imagen, por ejemplo, esta imagen. Tenemos esa impresión de 10 centímetros por 13, chiquita. Y dices, oye, no, pero es que yo la necesito imprimir grande. ¿Qué hago? Y el archivo original fue creado en Noruega y es el que hay. No puedo hacerlo más grande. Y un compañero me dijo eso exactamente. Me dijo, bueno, ¿y si la fotografío o si la escaneo? ¿Qué pasará? Se me hizo interesante pues el razonamiento y la solución. Entonces yo le dije, bueno, lo primero que necesitas es una impresión sí de altísima calidad, ¿no? O sea, trata de obtener la impresión de más calidad que puedas obtener y vamos escaneándolo. Y los resultados fueron mucho mejores que interpolar la imagen, es decir, que hacerla crecer artificialmente. Es un recurso bastante truculento, ¿no? Que hay que imprimirla y hay que escanearla, ¿no? Como manteniendo una constante de calidad en ese proceso. Pero bueno, esa sería una manera de darle la vuelta a esa imposibilidad de hacer crecer ese archivo de otra manera. No sé si más o menos es a lo que se refería. Aquí, por ejemplo, el problema de casi, yo no sé si la mayoría, pero por ejemplo dentro del instituto es conseguir un escáner de una resolución buena. O sea, simplemente tenemos los comerciales que nos están vendiendo, los estamos adquiriendo y eso es lo que tenemos. Okay. El problema es de que es un muy buen escáner, no sé, pero nosotros tenemos un problema, pues una limitante. Pues. Esa historia la conozco a fondo. Bueno, en la siguiente sesión empezamos a hablar sobre todo el asunto de los escáneres. Vamos a ver que no es tan... o sea, es decir, probablemente sea el escollo menos difícil de librar con respecto a las cámaras, por ejemplo, ¿no? Con las cámaras sí pueden ser más caras que los mismos escáneres. Pero bueno, vamos a hablar a fondo y vamos a hacer prácticas con el escáner. Ya incluso está por ahí, ¿no? Pero bueno, sí es importante, o sea, sí es importante esa parte de es que los dispositivos pues tengan pues, las mayores prestaciones posibles, ¿no? Sí, pues estamos hablando en un ámbito no de aficionados, ¿no? Pues finalmente es la materia de nuestro trabajo y eso es muy importante, ¿no? Y bueno, las instituciones pues, les cuesta mucho trabajo. En la institución en la que yo vengo, sí. Sí, aquí tienen una pregunta en el chat y dice que ¿cuál es el tamaño regular de una fotografía estándar? Se refiere a imprimir. El tamaño regular. El tamaño regular de una fotografía estándar, yo creo que eso no lo podemos determinar, no hay, probablemente se refiere al compañero a si los 300 dpi
digamos, ese valor como aceptado para imprimir. Sí, los 300 dpi funcionan. No sé si pueden un poco clarificarnos un poquito más su duda el compañero. Les decía yo que de la institución en la que yo vengo, que es, entre paréntesis dicho, más pobre que el INA, bastante más limitada en recursos, sobre todo en los ámbitos académicos. Bueno, cuando se dio el cambio tecnológico entre lo analógico y lo digital, pues prácticamente fue como dejarnos en la orfandad de infraestructura. No, porque antes sí teníamos cuarto oscuro, empleadoras, cámaras y todo, pero cuando se les avisó que eso ya prácticamente no lo podíamos seguir usando, les cuesta mucho trabajo y hasta la fecha todavía entender que hay que sustituir esa área con un símil digital, y eso implica recursos, dinero, proyectos, bueno, o sea, cantidad de proyectos que lo requieren y que no se ven bien satisfechas sus necesidades por eso. Pero bueno, es una historia que sí, desgraciadamente conozco a fondo, compañeros. Yo tengo una pregunta. Adelante. Es que me quedé pensando ahorita que hay locales donde dice, ay, te imprimimos tus fotos en Canvas, ¿no? Y son unas fotos tremendas. Entonces digo, bueno, si mi cámara pensemos que la saca a esa resolución, entonces, ¿cómo hacen ellos del tamañito que yo les entrego en 5 megas para sacarla así y que no se vea pixeleada? Porque sí lo hacen. Bueno. Por ejemplo, las fotos de campaña, ¿no? Esas súper lonas con la foto de... Bueno, ahí lo que tú tienes que considerar es la distancia en que se ven ese tipo de lotes, ¿no? De impresiones. Por ejemplo, los espectaculares que vemos así, de los que está plagado el periférico, están impresos a 72 dpi. Es así, es como la contradicción absoluta. Si tú te acercas y los ves, les puedes contar los píxeles así, 1, 2, 3, 4. Pero, pues si los ves a la distancia en que los ves perfectos. Entonces hay esa juego visual. O sea, es un problema visual, exactamente, ¿no? O sea, ¿a qué distancia vas a ver tú esa impresión? Pero si tú les llevas la imagen de 5 megas y dices que la quieren 1 por 1.20, te la imprime. De que te la imprime, te la imprime. Pero bueno, como se va a ver, pues no va a estar para la exposición que quiere el compañero. Pero se puede imprimir, ¿eh? O sea, es decir, no hay, o sea, es decir, el software de la impresora no lo impide, ni el mismo Photoshop. Si yo la mando a imprimir, el Photoshop no te avisa ni te dice, oye, espérate que tu foto va a salir muy chiquita o va a salir muy pixeleada con esos parámetros. Eso no te lo avisa. Tú lo puedes imprimir libremente como tú quieras. Estamos nada más tratando de establecer, pues, cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para la salida que nosotros vamos a necesitar, ¿no? Entonces, bueno, todo esto que estamos viendo se va a ir, vamos a irle como que agregando información paulatinamente durante el curso para que se vaya. Yo casi estoy seguro que va a haber un momento en que les va a quedar el 20 así. Va a decir, ok. Porque de esto vamos a estar hablando prácticamente todo el curso. Cuando veamos el asunto de los escáneres, lo vamos a ver a fondo. Cuando veamos el asunto del procesamiento de la imagen, ya aquí propiamente en el Photoshop, lo vamos a seguir viendo. Y cuando veamos las salidas también, ¿para qué quieres tu imagen? No, pues es que va a ser para pura página web, o no. Yo voy a hacer impresiones de 40 por 50, mínimo, y de altísima calidad. Bueno, pues tú ya tienes un parámetro que de entrada tienes que considerar. Entonces les digo, toda esta información se va a ir enriqueciendo. Si quieren, voy a abrir otra de esas imágenes que tengo ahí para ver una distinta, ¿no? No sé, la que sea.
Ni sé cuál es cuál. La que sí. Ahí está. Abrimos otra de una señora con frutos en la cabeza. Esta, vamos a ver. Esta es una imagen que aportó en su momento Adobe. Si no me creen, ahí dice. Sí, o sea, no, la hizo Adobe para. Sirve para calibrar monitores y todo eso, ¿no? Bueno, esta imagen. Es de 7 megas. Tiene dimensiones diferentes a la anterior. Por ejemplo, esta está aquí situada en 200 píxeles. Si nosotros la queremos imprimir para que nos salga así padrísima, vamos a obtener una impresión de 15 por 12 centímetros, más grandecita que la anterior. Vamos a ver otra de estas. Ay, hay tantas y abriendo. Aquí tenemos otra imagen de esas mismas características. Vemos que bueno, son imágenes que tienen pues alto detalle, ¿no? Tienen texto, estas guías de color, guías de grises. Bueno, esta imagen, vamos a ver de qué tamaño es. Esta imagen es de 15, es el doble de la que abrimos antes, ¿se acuerdan? Esta imagen es de 15.7 megabytes, es de 2600 por 2100 píxeles, está a 300 dpi ubicada y podemos imprimirla 22 por 17 centímetros. 22 por 17 pues es, nos cabe en una hoja tamaño carta muy bien, ¿no? ...22 por 17. Si yo le pongo aquí al Photoshop, ahí está, las reglas, ahí está, Hernán Luis Nieto, 22 por 17 centímetros. Entonces, pues en una hoja carta cabría bastante bien. Bueno, vamos a continuar. Aquí tienen dos preguntas. Adelante. Aquí mencionan que las cámaras han cambiado mucho. Ajá. Y bueno, en su cámara aparece como 14 MP. ¿Y a qué se refiere eso? Si son los megapíxeles. En la segunda parte de la sesión vamos a empezar a ver sobre el tema de las cámaras. Y en otro menciona que si se entiende como pixeleada a la apertura del grano. Es una manera de verlo, efectivamente. En la época analógica, cuando teníamos una imagen de 35 milímetros, un negativo de 35 milímetros que lo imprimíamos, pues más allá de 11 por 14 pulgadas, empezábamos a ver a eso que le denominábamos grano, ¿no? Que tiene que ver con la película, ¿no? Si era película de grano fino, o no era película, o si era película de alta sensibilidad, pues el grano era todavía más presente. Incluso cuando lo veíamos nosotros con el cuentahilos para enfocar la imagen a la hora de imprimir, veíamos los granos. De hecho, lo que uno enfocaba eran los granos de la imagen. Eso que estuvimos hablando la vez pasada acerca de cómo estaba compuesta la imagen, ¿no? Que este grano está dispuesto de manera aleatoria. No había patrón, ¿no? Efectivamente, lo que le damos del grano son el efecto del pixeleado, ¿no? Porque realmente estamos viendo la naturaleza de la imagen, estamos viendo de qué está compuesta la imagen, está compuesta de cuadritos, ¿no? Sí sería equivalente. Perdón, regresando a la anterior pregunta, menciona una cámara de 14 MP, ¿qué calidad de imagen tiene? Que no se pierda la segunda parte de la sesión, que vamos a hablar exactamente de eso.
y que me recuerden, ¿no? Pero vamos a hablar a profundidad de ese tema. Algunas consideraciones a partir de lo que hemos estado ahorita comentando, ¿no? Entonces tenemos que las dimensiones, el tamaño y la resolución son parámetros que dependen ampliamente del uso final que le demos a una imagen. ¿Ok, compañero? Entonces, si de entrada nosotros vamos a producir la imagen, pues tener en cuenta para qué la vamos a utilizar, ¿no? Y a partir de ahí nosotros poder tener pues, fijos nuestros valores, ¿no? Por ejemplo, bueno, lo que nosotros hacemos a veces es para que nos alcance más espacio, le metemos menos píxeles. Bueno, una cámara tiene la normal 5, ¿no? Entonces yo veo que, por ejemplo, si le bajo, pues me alcanza para más fotos. Y con tu experiencia, por ejemplo, supongamos que tú vas a un museo. Sí. Y con tu experiencia, por ejemplo, ¿tú qué píxel utilizas, por ejemplo? Por decir, Bueno, te voy a contestar yo. Las cámaras son tan caras que utilizo el mayor tamaño que me lo permita. Porque yo pagué hasta el último peso por ese sensor, por ese tamaño, por eso. Cualquier cosa que yo utilice más chiquita, estoy subutilizando y estoy así como que de alguna manera o sea, no desperdiciando y no aprovechando todos los pesos que pagué por el equipo. Sí, yo pensaba entiendo perfectamente a un estándar, porque por ejemplo el otro problema que yo le meto todo y de repente ya no las puedo abrir, porque, o sea, son muy tardadas en abrir, es muy tardado en abrirlas, entonces, o mandarlas. Sí, entonces ese es el otro problema que yo tendría si yo utilizara, por ejemplo, 14 píxeles de una cámara o 10 o lo que sea, ¿no? Que es la mayor. Entonces, a mí me han comentado, es que es muy pesada la resolución. Entonces, por eso es que yo te preguntaba, bueno, uno que se maneje estándar, no podría, digo, yo la verdad estaría, o sea, tratando a la verdad, si te dijera cuál es estándar o a cuánto es lo ideal. Lo ideal es producirlas lo más grande que podamos. Esa es la realidad. O sea, ¿por qué? Porque eso nos va a garantizar cualquier uso final que le demos a la imagen. Esa sería realmente. Pero entiendo todos tus problemas, desde la capacidad de la tarjeta de memoria, la velocidad de procesamiento, el problema para guardarlas, todas las fotos que vamos generando. Sí, hay ese problema colateral. Ese es el problema de la imagen digital, ¿no? O sea, que digo, no hablamos de video ni de audio, ¿no? Que son otros broncas diferentes. La imagen digital sí tiene esa problemática, ¿no? Vamos hay una, o sea, me da pena porque todo lo que me preguntan les digo, vamos a ver. Pero bueno, hay un momento en donde vamos a hablar sobre lo que es un flujo de trabajo y la manera como gestionar nuestros archivos, en donde vamos a ver, por ejemplo, que pues si conservamos nuestras imágenes de alta resolución o del tamaño que nos vienen de la cámara, y a partir de ahí pues generamos, por ejemplo, versiones para mandar, ¿no? Es que no las puedo mandar, pues son muy pesadas. Sí, nadie las puede mandar. Los correos electrónicos tienen limitaciones, ¿no? O sea, no nos dejan mandar más de 20 megas, no sé cuánto. ¿Alguien tiene una propia? ¿No? Bueno, entonces, las dimensiones, el tamaño y la resolución de una imagen están condicionadas por el método de captura que utilicemos. Las cámaras digitales producen imágenes a determinadas dimensiones. La cámara tiene un límite. ¿Ok? Y los escáneres realizan muestreos a un máximo determinado de dpi también. Es decir, nuestros dispositivos nos van a condicionar estos valores. No es infinito, tienen límites. Los escáneres y las cámaras tienen límites. Entonces tenemos que la resolución por sí sola
no mide, asigna o cuantifica la calidad de una imagen. ¿Okay? El purito valor de la resolución no nos habla mucho sobre la calidad de una imagen, si no sabemos el tamaño, por ejemplo, no sabemos el uso. Es decir, que nos digan, ¿y que mando una imagen a 300 dpi? ¿Con eso tienes? Pues sí, pero si esa imagen a 300 dpi es de 2 centímetros, pues, hoy está a 300 dpi, sí, pero está a 2 centímetros. No me sirve, ¿no? ¿Cómo quieres que le imprima a tamaño carta? Ok, entonces ese valor por sí solo no nos mide la calidad de la imagen, ¿no? Entonces siempre debemos considerar conjuntamente el valor de la resolución con el tamaño de la representación física de la imagen, ya sea en una pantalla o en una impresión. Entonces, pues sí, estos dos valores de la resolución y el tamaño pues van muy cerca, ¿no? O sea, ¿cuántos centímetros vamos a requerir en la imagen? Ah, bueno, entonces eso nos va a implicar un tamaño a una resolución determinada. Para seguir con lo mismo, les decían el otro día cuando estábamos presentándonos, ¿no? Me decían, no, pues es que me piden especificaciones, que las imágenes a 300 dpi o las imágenes a no sé qué, las famosas siempre especificaciones que nos solicitan, ¿no? Entonces, comúnmente hay tres maneras, sobre todo, para expresar el tamaño de una imagen. Noten que el tamaño lo puse yo entre cursivas para no confundirnos con el tamaño que ya sabemos que son las dimensiones físicas, ¿no? O sea, los centímetros. Pero bueno, cuando vemos una convocatoria, dice, las imágenes deberán estar a un tamaño de tanto, ¿no? Bueno, entonces hay tres maneras comúnmente de expresarlos, ¿no? Digo, la manera más pobre, diría yo, o sea, la que menos información nos arroja, es cuando nos dicen, las imágenes deberán ir a una resolución de 300 dpi. Nos indica cuántos píxeles hay en una pulgada, pero esta expresión no nos atiende el tamaño, no dice a qué tamaño. Entonces es como el caso de la foto que vimos, que a 300 dpi pues haría 5 centímetros. Entonces, es una información parcial, ¿no? Si nada más nos dicen, las imágenes tienen que estar a 300 dpi, debería complementarse 300 dpi a tamaño carta, por ejemplo. Otra manera es que nos soliciten imágenes de tantos por tantos píxeles, o que nos digan, por el lado mayor de 1000 píxeles, ¿ok? Entonces, es otra manera de referirnos al tamaño, a la resolución de la imagen, indicando que el alto y el ancho de los píxeles. Vamos a encontrar que las cámaras y los escáneres es la manera que utilizan para indicarnos el tamaño de la imagen que van a producir. Y esta manera de expresarlo no es tan mala, porque ¿se acuerdan que sabemos que estos 800 por 600 píxeles van a corresponder a un peso de imagen? Entonces eso de alguna manera pues está garantizando ya un tamaño que quien lo está pidiendo lo está considerando. Y hay otra manera más de referirse a una especificación del tamaño de una imagen, que es por el peso de la imagen. Entonces, mencionando el tamaño del archivo, el peso, es otra forma de referirse al tamaño de la imagen, en el entendido que la cantidad, peso o densidad de información que contiene determina sus posibles dimensiones físicas de representación. Cuando nosotros vamos a digitalizar una imagen en algún lugar, a un laboratorio, a un despacho de procesamiento de imagen, LMI o como quieran llamar, nosotros llegamos con una imagen y solicitamos que nos la escaneen y nunca no nos van a decir a cuántos dpi la quieren, o no, nos van a preguntar de qué peso la necesitan. Eso es lo que importa. No, pues yo la quiero cada una de 24 megabytes. Ya uno sabe cómo agrupa los píxeles, pero lo que sí tenemos es que una garantía que con 24 megabytes, por ejemplo,
va a satisfacer nuestras necesidades para el proyecto específico que estamos llevando a cabo. Yo les puse el ejemplo de 24 megabytes porque es lo que pesa una hoja tamaño carta. Entonces, ese es un buen punto a aprenderse, entenderlo como presente. Una impresión tamaño carta a 300 dpi pesa 24 megabytes. Entonces uno va y pide, no, y le cobran uno por megabyte. O sea, no cobran por dpi ni nada de eso, lo cobran por megabyte. Ellos digitalizan la imagen a la resolución necesaria para producir un archivo de 24 megabytes. Entonces, estas tres maneras, aunque pueden ser equivalentes de expresar una misma idea, ya vimos que pueden no serlo, ¿no? Algunas nos arrojan más información que otras. Bueno, esto es el cuadro que vimos, o sea, nosotros lo vimos así como que en vivo, ¿no? Entonces, con esto vimos así de manera no tan general a esto que yo le denomino los fundamentos de la imagen, ¿no? Digo, esta es la recapitulación que yo les hice en un principio, ¿no? O sea, desde la manera como está constituida la profundidad de color, los modos de color, los formatos y el espinoso tema de la resolución. Con esto cerramos la parte de los fundamentos de la imagen. Es importante esta parte porque en todas las opciones de captura que vamos a ver, bueno, que son dos, que es la cámara y el escáner, vamos a encontrarnos toda esta información. Es importante que sepamos pues qué son el formato JPG y que sepamos qué son, a qué se refieren los DPIs y a qué se refiere el RGB, ¿no? Cuando hablamos de una imagen RGB. Entonces, yo creo que es buen momento para hacer un break y cambiamos de tema y empezamos a hablar de las cámaras digitales. ¿Ok? ¿Alguna duda antes de iniciar break con este tema? Todas, bueno, sí. Los compañeros de afuera están... ¿Cuál es la buena?